La implementación de sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento son factores importantes en la conservación del bienestar de los pueblos y que en mayor grado disfrutan los países desarrollados. Durante las últimas décadas de este siglo, el mundo ha venido observando con inquietud una serie de problemas relacionados con la disposición de desechos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial. Muchas veces la malla receptora de estos líquidos es incapaz de absorber y neutralizar la carga contaminante. Por este motivo, las aguas residuales, antes de su descarga a los cursos y cuerpos receptores, deben recibir algún tipo de tratamiento que modifique sus condiciones iniciales. Las aguas residuales industriales proceden de la variada actividad industrial, por lo que aparecen tantos tipos de aguas residuales como tipos de industria. Dentro de cada industria, el agua de abastecimiento, que luego se transforma en gran proporción en agua residual, se utiliza fundamentalmente como agua de proceso, agua de limpieza, agua de asimilable doméstica, agua de refrigeración y calefacción. Cada una de estas aguas va a generar las correspondientes aguas residuales que reciben los mismos nombres. De ahí también se puede agregar el agua de escorrentía, ¿no? Cada tipo de agua, dependiendo del uso que se le haya dado, va a tener una determinada carga que esta es la que tenemos que tratar. Ahora bien, los procesos industriales que se utilizan para tratar las aguas se dividen en 5, o si queremos decir mejor 4. Están los pretratamientos, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario y el tratamiento final o desinfección. El objetivo de este trabajo práctico es ampliar la información sobre el tratamiento terciario y final o desinfección. Bueno, los objetivos de los tratamientos terciarios y finales son permitir obtener una calidad de efluente mejor que la lograda con los tratamientos primarios y secundarios convencionales. Otra cosa es que con el tratamiento terciario se logra mejorar la remoción de la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los sólidos solubles y los nutrientes previos o remover contaminantes disueltos coloidales recalcitrantes que no han sido removidos de los tratamientos previos. Y por último, con los tratamientos finales, se sabe que como son más específicos, son claramente mucho más costosos que los tratamientos primarios y secundarios. La precipitación consiste en la eliminación de una sustancia disuelta indeseable por adición de un reactivo que forma un compuesto insoluble con el mismo, facilitando así su eliminación por cualquiera de los métodos descritos en la eliminación de la materia en suspensión. Un reactivo de muy frecuente uso en este tipo de operaciones es el ion calcio, dada la gran cantidad de sales insolubles que forma. Además, posee cierta capacidad coagulante, lo que hace su uso masivo en aguas residuales urbanas y muchas industriales de características parecidas. El objetivo de la coagulación y floculación es eliminar los sólidos suspendidos y coloidales cuyas velocidades de sedimentación son demasiado lentas para una clarificación satisfactoria, porque se requeriría la utilización de tanques de sedimentación con unos periodos de retención muy elevados. Los coloides inorgánicos constituyen el componente dominante del material en suspensión. El componente minoritario corresponde a coloides orgánicos y microorganismos. Además, por su pequeño tamaño, el material particulado suspendido tiene una velocidad de sedimentación muy baja. También se debe decir que la coagulación es el proceso de desestabilización química de las partículas y floculación es el proceso de aglomeración de las partículas desestabilizadas en partículas de mayor tamaño que puedan sedimentar. Los coagulantes más utilizados son sulfato de aluminio, cloruro férrico y sulfato férrico. Además, a veces es conveniente el uso de polímeros, ya que mejoran la calidad del flóculo formado y producen menos cantidad de lodos. Filtración en medio granular o mineral. La filtración consiste en hacer pasar el agua a través de un medio poroso para eliminar la materia en suspensión. Constituye una de las barreras principales para agentes infecciosos, ya que contribuye a reducir la carga microbiana en el proceso de desinfección. La filtración de aguas residuales adopta diseños especiales debido a las características físicas y químicas del agua. En general, los filtros utilizados en los tratamientos terciarios reciben partículas de mayor tamaño y más variables, de mayor peso y con cargas sólidas más variables. El proceso, como dijimos antes, consiste en tratar de hacer pasar el agua por un lecho filtrante o por una membrana y obtener un permeado y un rechazo de sólidos. Al final empieza a aumentar
el contenido sólido en suspensión del efluente hasta alcanzar un nivel máximo aceptable o eficiente, o cuando se produce una pérdida de carga prefijada en el interior del filtro. Una vez que se alcanza cualquiera de estas dos condiciones, se termina la fase de filtración y se procede a lavar el filtro a contracorriente o eliminar la materia de suspensión que se ha acumulado en el interior del lecho filtrante. Los parámetros del control del filtro son la turbidez del agua, la disminución de la carga hidráulica y tiempo entre lavados. Se deben evitar los tiempos de lavado corto porque esto disminuye la producción de agua filtrada. Las tecnologías de la membrana ofrecen una posibilidad de una clarificación y desinfección simultánea sin la necesidad de añadir productos químicos que pueden reaccionar con las impurezas del agua, generándose subproductos indeseables. En los procesos de membrana con agua residual se pone en contacto con una membrana porosa y por acción de una fuerza impulsora se consigue una separación de los componentes de la misma en función del tamaño de las moléculas presentes del agua residual, del tamaño del poro de la membrana y de las interacciones molécula-membrana en algunos casos. Una membrana es un material formado por una pared fina que es capaz de ejercer una resistencia selectiva a la transferencia de los diferentes constituyentes del agua residual. Así, disolventes y sales de bajo peso molecular pasarán a través de la membrana y materiales disueltos de alto peso molecular o materiales coloidales quedarán retenidos. Las membranas de filtración existen diferentes categorías por las cuales se basan en el tamaño de filtración. Existen microfiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa, también llamado hiperfiltración, nanofiltración y por último la electrodiálisis, que tiene oxidación en ánodo o la reducción, o sea, tiene dos procesos diferentes de los cuales la oxidación en ánodo ocurren distintos procesos que en la reducción del cátodo. La microfiltración es un proceso de membrana que utiliza el gradiente de presión como fuerza impulsora. El mecanismo es de cribado a través de los poros. Las membranas usadas para la macrofiltración son porosas y simétricas, teniendo un tamaño de poro de 0,1 a 10 micrómetros. Separa partículas de un diámetro superior a 0,1 milímetros. Respecto al pretratamiento de la macrofiltración, bastan pocos requerimientos en comparación con los procesos convencionales de clarificación del agua, donde se añaden coagulantes y otros productos químicos antes de la filtración. Cuando las partículas y los microorganismos son los contaminantes, se usa una fibra hueca. Una fibra hueca es necesaria en los prefiltros, las cuales tienen un rango de 50 a 200 micrómetros, que son utilizadas para eliminar grandes partículas que pueden cegar el interior de las fibras. También puede requerirse ajuste de pH para mantener el rango adecuado. Este es más importante para membranas de derivados celulósicos. En la ultrafiltración, al igual que la macrofiltración, es un proceso de separación que utiliza la presión como fuerza impulsora. La presión de trabajo es algo mayor que en la macrofiltración. Acá se utiliza de 0,6 a 5 bares. El mecanismo de separación es por cribado a través de los poros de la membrana, que pueden ser simétricos o asimétricos. Los poros de la membrana de ultrafiltración pueden retirar los fluidos a partir de 0,001 a 0,1 micrómetros y compuestos de elevado peso molecular. La técnica de ultrafiltración tiene muchas ventajas sobre las operaciones de clarificación y filtración convencional. La ósmosis inversa, o también llamada hiperfiltración, consiste en aplicar una solución salina a una presión superior a su presión osmótica con el fin de forzar al agua a pasar a través de una membrana semipermeable, separándola así de las sales que contiene. La ósmosis inversa permite la separación de unas sustancias tan pequeñas como iones inorgánicos. En la práctica, la presión utilizada en la ósmosis inversa es entre 5 y 20 veces la presión osmótica.
La presión de filtración de ósmosis inversa varía entonces en función de la cantidad de las sales que contenga el agua, el porcentaje de rechazo que se busca y de la propia tecnología de la membrana. La ósmosis inversa es el nivel de filtración más fino disponible en la actualidad. Una membrana semipermeable actúa como barrera para toda clase de sales disueltas, moléculas inorgánicas, orgánicas, pirógenos, materiales coloidales submicrómicas, virus y bacterias. Se puede remover entre el 90 y el 99% de los compuestos disueltos, dependiendo del diseño del sistema. Uno de los mayores problemas que existe en la ósmosis inversa es la posibilidad de ensuciamiento. Por eso es necesario un pretratamiento previo. Los pretratamientos son diseñados para cada equipo y para cada agua en función de sus características físico-químicas y bacteriológicas. Siempre se aconseja un prefiltrado para cualquier tipo de sistema y el mismo puede llegar hasta 1 o 5 micrones. El penúltimo tipo de filtración es la nanofiltración. Es un proceso de filtración por membranas operadas bajo presión en las que los solutos de bajo peso molecular son retenidos, pero las sales pasan, total o parcialmente, a través de la membrana con el filtrado, lo que provee un rango de selectividad entre las membranas de ultrafiltración y ósmosis inversa, permitiendo simultáneamente concentración y desalado de solutos orgánicos. La membrana retiene resolutos que la ultrafiltración pasaría y dejar pasar sales que la ósmosis inversa retendría. La nanofiltración está basada en el mismo principio que la ósmosis inversa, que permite rechazar sales polivalentes y orgánicas macromoleculares a menor presión que la ósmosis. La diferencia se encuentra en que la membrana utilizada para la nanofiltración permite un rechazo menor de sales, del orden del 90 al 95%. El último tipo de filtración es la electrodiálisis. Está basada en la utilización de técnicas electroquímicas, haciendo pasar una corriente eléctrica a través del agua, provocando reacciones de oxidado-reducción tanto en el cátodo como en el ánodo. Por lo tanto, utiliza energía eléctrica como vector de contaminación ambiental. Como ventaja cabe destacar la versatilidad de los equipos, la ausencia tanto de la utilización de reactivos como la presencia de fangos y la selectividad. Las consecuencias de las reacciones que se producen pueden ser indirectas, como en el caso de la electrocoagulación, electroflotación o electrofloculación, donde los productos formados por electrólisis sustituyen a los reactivos químicos y supone una alternativa con un futuro a la clásica adición de reactivos. La aplicación que está tomando un auge importante es en el tratamiento de aguas residuales industriales, a través de una oxidación o reducción directa. La oxidación en el ánodo se puede producir la oxidación de los compuestos de aluminio orgánico. Esta oxidación se puede producir directamente por una transferencia de electrones en la superficie del ánodo o bien por la generación de un agente oxidante in situ. En este último caso se evita manipular los agentes oxidantes. La reducción en cátodo, la principal aplicación de esta posibilidad es la reducción de metales tóxicos. Hay una primera etapa de posición del metal sobre la superficie del cátodo que ha de continuar con la remoción del mismo. El reactor electroquímico utilizado suele ser del tipo filtro-prensa, semejante a las pilas de combustible. Básicamente cada módulo se compone de un elemento catódico de bajo sobrevoltaje a hidrógeno y un elemento anódico que utiliza como base óxidos de metales nobles. Intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico son sustancias granulares insolubles que tienen en su estructura molecular radicales ácidos o básicos que pueden intercambiar los iones positivos o negativos fijados a esos radicales por iones del mismo signo del agua residual que entra en contacto con ellas. El intercambio iónico es estequiométrico y reversible en la eliminación de especies iónicas disueltas del agua. Y los procesos de intercambio iónico no pueden ser utilizados sin un tratamiento preliminar del agua residual que debe incluir eliminación de sólidos suspendidos, materia orgánica y cloro residual. Las resinas tienen una capacidad de intercambio iónico limitada, llegando a la saturación, por lo que deben ser regeneradas. Las propiedades de las resinas intercambiadoras son las siguientes: capacidad de intercambio, posibilidad de recuperación de la estructura inicial de la resina una vez utilizada,
y son químicamente estables y duraderas. Algunas pueden ser afectadas por oxidantes muy enérgicos como el ozono y el cloro, y pueden actuar selectivamente. Algunas ventajas son que son selectivas, pueden remover iones específicos y en el rango de 0 a 35 grados los efectos de la temperatura son insignificantes. Las desventajas son que los reactivos usados en regeneración pueden ser caros, corrosivos o peligrosos y el residuo de la generación puede presentar problemas para su disposición final. Además, las resinas pueden ser fácilmente dañadas por mala operación y el costo de capital es alto. El intercambio iónico se aplica en la eliminación de elemento metálico presente como especies solubles tanto en forma aniónica como catiónica, iones inorgánicos como sulfatos, nitratos y cianuros, y ácidos orgánicos tales como ácidos carboxílicos, ácidos sulfúricos y fenoles con un pH suficientemente alcalino como para que se encuentren en forma iónica. Absorción. El proceso de absorción consiste en la captación de sustancias solubles en la superficie de un sólido. Un parámetro fundamental en este caso será la superficie específica del sólido, dado que el compuesto soluble a eliminar se ha de concentrar en la superficie del mismo. La necesidad de una mayor calidad de las aguas está haciendo que este tratamiento esté en auge. Es considerado como un tratamiento de refino y por lo tanto al final de los sistemas de tratamiento más usuales, especialmente como posterioridad a un tratamiento biológico. Los factores que afectan la absorción son la solubilidad, la estructura molecular, el peso molecular, problemas de difusión interna ya que pueden alterar la norma, la polaridad y el grado de saturación. El sólido universalmente utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón activo. Hay dos formas clásicas de utilizarlo, con propiedades diferentes y utilizadas en diferentes aplicaciones. Carbón activado granular: se suele utilizar una columna como medio de contacto entre el agua a tratar y el carbón activado, en la que el agua entra por la parte inferior y asciende hacia la superior. El tamaño de partícula en este caso es mayor que el otro. Se suele utilizar para eliminar elementos traza, especialmente orgánicos, que pueden estar presentes en el agua y que habitualmente han resistido un tratamiento biológico. Son elementos que, a pesar de su pequeña concentración, en muchas ocasiones proporcionan mal olor, color o sabor a agua. El otro es el carbón activo en polvo, el CAP, y este tipo de carbón se suele utilizar en procesos biológicos, cuando el agua contiene elementos orgánicos que pueden resultar tóxicos. También se suele añadir al agua a tratar y, pasado un tiempo de contacto, normalmente con agitación, se deja sedimentar las partículas para su separación previa. Suelen ser operaciones llevadas a cabo en discontinuo. La viabilidad económica de este proceso depende de la existencia de un medio eficaz de regeneración del sólido una vez agotada su capacidad de absorción. El gas se regenera fácilmente por su oxidación de la materia orgánica y posterior eliminación de la superficie del sólido en un horno. Las propiedades del carbón activo se deterioran, por lo que es necesario reponer parte del mismo por carbón virgen en cada ciclo. Por otro lado, el CAP es difícil de regenerar, pero también es cierto que es más fácil de producir. El coste es un parámetro importante a la hora de la elección del absorbente. Alternativas al carbón activo son las zeolitas, arcillas, la denominada absorbente de bajo coste, procedentes en mayor parte de residuos sólidos orgánicos. Recientemente se están desarrollando derivados de polisacáridos. La aplicación de la operación de absorción es amplia, desde un amplio abanico de sustancias orgánicas hasta metales pasados en todos sus estados de oxidación. Oxidación química e incineración. Consiste en la oxidación térmica completa de residuo en fase de gas y a temperatura elevada. Es un método útil únicamente cuando se trata de pequeñas cantidades de agua con una concentración elevada de contaminantes oxidables. Puede ser una buena elección tecnológica cuando se utiliza en combinación con una operación de separación previa que concentre el contaminante. Oxidación húmeda no catalítica. La oxidación húmeda es un proceso clásico de tratamiento que se ha venido aplicando desde hace más de 50 años y en el cual la materia orgánica, soluble o en suspensión, se oxida con el oxígeno disuelto procedente de aire o corrientes gaseosas enriquecidas en oxígeno. Una característica esencial de los procesos de oxidación húmeda no catalítica es la formación de ácidos carboxílicos como productos finales, no mineralizables y que esencialmente corresponden a los ácidos fórmico, acético y oxálico. La proporción de estos compuestos es variable en función del parámetro de diseño del proceso, pero típicamente representan del 5 al 10% del carbono orgánico total del efluente de partida. Oxidación húmeda catalítica. En casos de que sea necesario alcanzar
una tasa de mineralización alta, el proceso de oxidación húmedo se puede llevar a cabo en presencia de catalizadores con el fin de acelerar la velocidad de reacción de degradación de los compuestos orgánicos. La oxidación húmeda catalítica permite llevar a cabo la oxidación de compuestos orgánicos en agua a presión moderada y a una temperatura comprendida entre 120 y 250 grados centígrados, que funciona esencialmente de tipo catalizador. La eficacia del proceso en cuanto a la reacción del TQO puede oscilar entre el 75 y el 99%. La oxidación húmeda catalítica está particularmente indicada en el caso de influentes, concentrados o que contengan compuestos no biodegradables o tóxicos para los sistemas biológicos de depuración. En la oxidación húmeda supercrítica, los procesos de oxidación húmeda mencionados hasta ahora, el oxidante primario debe atravesar la interfase gas-líquido. Esto impone limitaciones al diseño de reactores, puesto que debe tenerse en cuenta una posible limitación a velocidad de transferencia de materia. Si se rebasa el punto crítico del agua, el cual es alrededor de 22.000 megapascales, desaparece la diferencia entre fases a la vez que los coeficientes de transporte alcanzan a valores elevados, lo que permite operar con velocidades de oxidación elevadas. De esta forma, los compuestos orgánicos tóxicos y refractarios a la oxidación pueden degradarse con gran eficacia a temperaturas comprendidas entre 400 y 650 grados Celsius, con tiempos de residencia muy pequeños, de 30 a 90 segundos. En los procesos avanzados de oxidación se trata de una familia de métodos que utilizan la elevada capacidad de oxidantes de los radicales oxidrilo y que se diferencian entre sí en la forma en los que se generan. Los más comunes utilizan combinaciones de ozono, peróxido de hidrógeno, radiación ultravioleta y fotocatálisis. Una consecuencia de la elevada reactividad del oxidante es que los procesos avanzados de oxidación se caracterizan también por su baja selectividad, por lo que en un proceso de producción puede ser una desventaja. Sin embargo, una característica deseable en el caso de la eliminación de contaminantes de aguas residuales. Por otro lado, se trata de procesos que utilizan reactivos costosos, por lo que su utilización debe restringirse a situaciones en las que otros procesos son más baratos, como los biológicos, no sean posibles. Su máximo potencial se explota cuando se consigue integrar con otros tratamientos, como la adsorción o tratamientos biológicos, a fin de conseguir la máxima economía de oxidante. Arrastre por vapor de agua o aire. En la eliminación de compuestos orgánicos volátiles de un reel mediante arrastre de aire o vapor implica la transferencia de los mismos de una fase líquida a una corriente de aire o vapor de agua. Se utiliza para eliminar compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles. En el arrastre con aire es necesario limpiar el aire contaminado que se produce. En el arrastre de vapor de agua, la mezcla de contaminantes y vapor se condensan posteriormente, obteniéndose un producto concentrado que se debe tratar adecuadamente. Este método se puede aplicar en riles a base de pasta de celulosa, es decir, papel para compuestos fenólicos y organosulfurados, y también en la eliminación de pesticidas y PCBs. Bueno, ahora bien, ¿qué es la desinfección? Cuando existe la posibilidad de que la población pueda estar en contacto con el agua residual tratada o regenerada, el criterio de selección del tipo de tratamiento se basa en la necesidad de reducir la probabilidad de que las personas entren en contacto con los microorganismos patógenos, por lo que un factor importante de la reutilización del agua residual es el riesgo potencial para la salud pública asociado con la presencia de microorganismos patógenos. Bueno, los sistemas de desinfección más comunes en los procesos de tratamiento de aguas residuales son vertimiento de productos químicos como cloro, peróxido de hidrógeno, después la instalación de lagunas de afino, el uso de luz UV y el ozono. Así que bueno, de esas vamos a hablar ahora también. Bueno, la desinfección con luz ultravioleta consiste en la destrucción selectiva de los microorganismos que causan enfermedades mediante la irradiación con rayos UV.
Estos rayos provocan una serie de daños en la molécula de ADN de los organismos patógenos que finalmente impide la división celular y causa la muerte de las células. La gran ventaja de su uso es que no genera subproductos, no presenta riesgo al usuario y no se necesitan tanques de contacto. La cloración con cloro libre y o derivados se utiliza como sistema de desinfección, pero también como método para eliminar el contenido de cianuros en determinadas aguas residuales y para disminuir los valores de la demanda biológica de oxígeno a causa del elevado poder oxidante del cloro. La cloración es un sistema de desinfección eficaz, el cual posee mucha experiencia en su utilización y que además presenta un costo favorable. El ozono es oxígeno enriquecido. Constando de 3 átomos de oxígeno, es inestable y se descompone con cierta facilidad en oxígeno normal y oxígeno naciente, que es un fuerte oxidante. Debido a esta característica, actúa con gran eficiencia como desinfectante y se constituye como el mayor competidor del cloro. Bueno, al ser un gas es poco soluble en el agua y es muy volátil. En el agua se mantiene entonces unos pocos minutos y en su aplicación se pierde aproximadamente el 10% por volatilización. Bueno, para desinfectar el agua varía según la calidad de la misma, la dosis, y mata las bacterias por medio de la ruptura de la membrana celular. Tiene alto potencial de oxidación y como es inestable, ejerce su propia acción de desinfectar, solo atacando enzimas, grupos sulfídricos y liberando compuestos peróxidos desinfectantes. Todo esto conduce, como ya se ha dicho, a la dispersión del citoplasma y por consiguiente a la muerte del microorganismo.